Hola, bienvenidos, bienvenidas al webinar de la Volunteca. Em, si os parece, iremos empezando porque al final una horita se pasa volando, así que podremos aprovechar mejor el tiempo. Ya está Blanca, que nos va a acompañar en la formación de hoy, que como sabéis es una formación que pretende hablar de espacios de cuidado, ¿no? Y de cómo estos espacios de alguna forma promueven la implicación, el sentido de pertenencia y la participación de personas voluntarias, pensando sobre todo en estas entidades que tenéis proyectos de voluntariado muy activos. Y para ello contamos con Blanca Fariña, como os decía. Ella es socia de la cooperativa Fila la Agulla, y experta en acompañamiento a organizaciones, diplomada en trabajo de procesos y licenciada en sociología, y muy acostumbrada a trabajar en temas de participación, de desarrollo sostenible. em, Así que nada, cederle la palabra a ella, que ubica un poquito el espacio que tenemos por delante y nada, todo tuyo, Blanca, cuando quieras. Hola, primero de todo, muchísimas gracias por contar conmigo y con la cooperativa por este espacio. Espero que sea útil. Sí, haré como una presentación. No veo las caras, está perfecto que sea así, sobre todo porque sabéis que es un espacio que se está grabando y al mismo tiempo invito también a quien quiera de alguna manera pues estar de una manera más activa pueda hacerlo. Y sí que os compartiré una presentación y al mismo tiempo estaré súper encantada que podáis entrar a nivel de audio, a nivel de chats, pues con consultas o dudas que podáis traer, que enriquecerá seguro muchísimo el espacio. Am, sí, como ha dicho Alba, yo soy Blanca y estoy en la cooperativa Fila la Agulla, y un poco más allá de mi trayectoria personal, sí que en la cooperativa Fila la Agulla una de las cosas que hacemos es acompañar a organizaciones, em, mucho el tercer sector, pero también cooperativas y en ocasiones también empresas del ámbito privado y bastante servicio público en temas de, pues a veces de organización interna, de revisión estratégica, facilitación de conflictos, y un poco tenemos el sello o la mirada en todos aquellos aspectos que a veces son más intangibles, menos visibles y que tienen que ver también con la parte más de las relaciones humanas. ¿Sí? Y sí, y desde aquí también yo creo que el foco en el voluntariado, yo creo que puede tener mucho que ver cuando hablamos de cuidados en las organizaciones, que es uno de los aspectos en el que nosotros como intentamos como poner mucho el foco, ¿no? Que podríamos ahora entrar un poco a decir qué es eso de los cuidados, pero sí que os compartiré que a lo largo de los años hemos ido, y también a raíz de nuestra experiencia práctica, hemos ido creando como una metodología que nos ha servido como para tener como unos ejes que nos orientan cuando acompañamos a organizaciones, y es en relación a estos ejes que hoy también nos servirá como de guía para este espacio y que aterrizaremos también, vale, ¿y eso qué tiene que ver con organizaciones que de alguna manera tienen, trabajan de manera activa y que una parte de estas entidades tiene que ver con el voluntariado? Si os parece, un poco comparto pantalla. Pues para enmarcar un poco el espacio, ¿no? Lo que decía Alba, que un poco la idea de hoy es ver de qué manera establecer eso que llamamos cuidados en las entidades es clave también para el acompañamiento, la implicación y el sentido de pertenencia de las personas voluntarias, y que eso yo diría que de alguna manera va de la mano de una cultura de la entidad, ¿sí? No es tanto cómo acompañar desde esta perspectiva a las personas voluntarias, sino cómo introducir esta cultura organizacional repercute también de manera directa en todo lo que tiene que ver con las personas, con el voluntariado dentro de la entidad, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que pondremos el foco, cuando hablamos de personas voluntarias, en personas que ya tienen
con más o menos grado de participación o de implicación, pero que ya tienen un contacto directo con la entidad. No estaremos hablando de cómo, de alguna manera, contactar con nuevas personas. Y sí que os comento, ¿no? Hablar, tener en cuenta que seguramente si explicaseis un poco de dónde venís cada una de las personas que estáis aquí, seguramente ya encontraríamos que cuando estamos hablando del voluntariado, nos encontraríamos con muchos grados de implicación y con perfiles y roles diferentes, ¿no? A un nivel de qué estamos, qué es lo que se ofrece, qué es lo que recibimos y que está dentro del marco de la propia organización, ¿no? Entonces, bueno, ir casando esta diversidad de roles tendrá que ver también con este espacio, ¿no? Y por último, sí que estamos, evidentemente, para hablar de implicación y pertenencia de las personas voluntarias, hay un nivel que tiene que ver con el contexto social, ¿sí? O sea, lo que está pasando ahora, qué nos mueve según a cada generación, sí, que nos ordena en el día a día, es, de alguna manera también marca, ¿no?, cómo participan las personas voluntarias en la entidad. Y esto es un nivel que no entraremos. Pondremos más el foco en el cómo el contexto organizacional facilita esta implicación de las personas voluntarias. Sí, pero sí que me parecía como importante nombrar cómo la parte más social, de alguna manera, pues también es un escenario, ¿no?, como muy, muy importante en que no entraremos hoy. Entonces, sí que es deciros que un poco por lo que yo creo que más puedo aportar, sí que tiene que ver con esto que os decía al principio, ¿no? Del recorrido de la experiencia de lo que nos vamos encontrando, ¿no? En el tercer sector y en otro tipo de organizaciones, em, y que tiene que ver con estas partes como más problemáticas comunes, conflictos habituales, cosas que van funcionando y no, y que muchas veces van al margen o en paralelo de aspectos más formales, ¿sí? Muchas organizaciones pueden tener un plan de voluntariado, una estrategia, unos objetivos fantásticamente elaborados y yo creo que eso es fundamental, generar estos marcos, ¿no? Pero, hay veces que no es suficiente, o hay veces que el mismo plan de trabajo y los mismos pasos en otras organizaciones, por lo que sea, están llevando a unos resultados o unas dinámicas que pueden ser como muy diferentes, ¿no? Con lo cual, muchas veces lo que puede estar sobre el papel, sobre lo formal, no es suficiente con la realidad que nos vamos encontrando en el día a día. Y esta es la parte que yo creo que es aquí donde me gustaría poner un poco la lupa, si no tanto en una formación más de pasos a seguir, plan de trabajo, fases, cuestiones a tener en cuenta a nivel formal, que también es fundamental, pero sí con estos aspectos como más cualitativos. Sí, vale. Am, a nivel de marco, todavía, pero, am sí, entiendo que cuando hablamos de voluntariado y también hablamos de diferentes grados de implicación, según el grado de implicación que estemos hablando, pues requerirá de un tipo de acompañamiento, de otro, un tipo de estrategia u otra, ¿no? Y me apetecía como compartiros esto de los roles y grados de implicación de los tres círculos. No sé si habéis oído hablar, que en el trabajo comunitario como que lo usamos con frecuencia, ¿no? Que es la referencia de, bueno, de Marco Marchioni, que habla de los tres círculos, ¿no? De la implicación y de la participación, donde de alguna manera la participación en el círculo uno tiene que ver con un ámbito de incidencia más que mira por la globalidad y la estrategia de la misión de la entidad. El círculo número 2 está hablando más de un campo de acción de las personas que es más parcelada, más sectorial y que puede ser más fácil sustituible, ¿sí? Y el número 3 sería este grado de participación como más cuando hay un reclamo, ¿sí? Cuando hay campañas, cuando hay un momento de, bueno, de que pasa algo que se pide ayuda y hay esa red de personas que de alguna manera tienen algún tipo de vínculo y que para momentos puntuales pueden aparecer, ¿no? Y he metido también como este círculo pues las personas que a lo mejor pueden hacer aportaciones
económicas, etcétera. Ah, entonces, bueno, a veces yo con algunas organizaciones sí que he hecho el ejercicio, ¿no? Porque es muy común este mantra a veces de pensar que hay poca implicación, que no es suficiente, que se cuenta con muy pocas personas voluntarias, ¿no? Entonces reflexiona sobre estos círculos de cuál sería la foto ahora mismo si pusiésemos puntos en cada uno de los círculos, en cada uno de los niveles de cómo estamos funcionando y cuál sería la foto ideal, ¿sí? Y probablemente veríamos que cada organización también pondría más o menos puntos de personas voluntarias en un nivel o en el otro. Y eso no implica a priori que tenga que ser mejor o no, responde una política, responde una estrategia, ¿no? ¿Qué grado de implicación estamos buscando? Am, pero sí que es muy importante como la congruencia. Si estamos apostando por un modelo de proactividad, de iniciativa y de mirada global, pues transmitirlo así. Si estamos apostando por un modelo con una implicación o una participación más puntual o a demanda, poder ser congruentes con eso, ¿no? Y en función de este modelo también, pues apostar por si es fluida o no esta participación, ¿no? Si tenemos personas en el 3 que pasan al 2, 2 que pasan al 3, del 2 al 1, y si creamos también como los mecanismos para que esta fluidez sea posible, ¿no? No entraremos mucho en esto porque estamos hablando de modelos y no es la idea, ¿no? Sino que hablaremos del tema de los cuidados, pero sí que me apetecía como compartiros como este marco, ¿no? Sobre poner conciencia también de cuál es el grado de participación que de alguna manera estamos demandando y cómo nos organizamos internamente para ser congruentes con eso, ¿no? Y en muchas ocasiones a veces decimos, uy, nos gustaría como más implicación a un nivel más global o estratégico, pero en verdad muchas veces no es sostenible, ¿no? A nivel de la información que implica, el grado de compromiso, lo difícilmente que es el llegar a acuerdos o a consensos para la toma de decisiones es muy complejo, ¿no? Entonces, ver, vale, a nosotros ahora mismo como los que funcionamos y los que somos, ¿qué modelo queremos tener en relación a cuando hablamos de personas con un papel voluntario o no remunerado? Y esto marca un poco también el contexto, ¿no? De cómo introducir estos cuidados. Sí, estoy enmarcando todavía. No sé si hasta aquí más o menos puedo avanzar o alguna persona quiere comentar algo. Avanzo, pues. Vale. Entonces, ahora sí que ir aterrizando en el tema de los cuidados, ¿sí? ¿Y a qué llamamos cuidados? Que os compartimos que es una palabra que tenemos bastante en revisión ahora mismo, porque también desde unos años atrás nos hemos encontrado que, que sí, que a veces nos lleva a confusión de pensar que cuidados es velar únicamente por el bienestar de las personas, ¿sí? Y eso muchas veces lo iremos viendo poco a poco, pero también tiene como impactos en la misión de la entidad, impactos en el resto de las personas, sí. Y ahora iremos entrando en esto, pero sí que cuando ahora nos referimos a cuidados, queremos decir poner el foco también en dentro de la organización, en cómo estamos funcionando internamente, en el sentido de que eso que queremos ofrecer al mundo, eso que queremos ofrecer hacia afuera y de la manera que queremos impactar, tiene que ver también con cómo estamos funcionando internamente. Y volvemos a hablar de esta congruencia, ¿no? Y para nosotros ese mirar hacia adentro, porque según cómo nos miremos hacia adentro, impactará afuera, sería como uno de los titulares que yo diría eh, sobre los cuidados. ¿Sí? Y eso significa, en este mirar hacia adentro, significa también cómo incorporar a la vida interna de la organización y también la diversidad o las vivencias de las personas, ¿sí? Pero no únicamente, es lo que os comentaba antes. Si ponemos en foco en que las personas de alguna manera se sientan bien en sus diversidades y en sus circunstancias, ¿no? Que es algo como muy importante, en ocasiones innovador, ¿no? Que a veces se deja al margen de lo que consideramos productivo,
pero nos olvidamos de la eficiencia y nos olvidamos de la sostenibilidad y nos olvidamos del sentido de lo que es estar trabajando con unos objetivos compartidos, de alguna manera eso comenzará a impactar también en las personas. Con lo cual hablamos mucho de bienestar de las personas, de la mano de la sostenibilidad de los proyectos y de la mano de la eficiencia, ¿sí? Porque una cosa suma a la otra y este es como el chip que queremos. Nos encontramos que a veces cuando tenemos como un rol de liderazgo, un rol técnico de acompañar grupos, nos quedamos a veces como un poco en la sopa de querer cuidar mucho a las personas y que estén bien. Y de alguna manera pensamos que nos encontramos con que es como un grifo que no se cierra, nunca será suficiente, ¿no? Si ponemos mucho el foco en ponernos como al servicio de, ¿sí? Entonces es esta idea de interiorizar que, que nos queremos cuidar porque también de esta manera nos implicamos más y las cosas funcionarán mejor. ¿Sí? Es el sentido que le estamos dando, en el sentido de también de cómo conjugamos lo que pueden ser las necesidades individuales con las necesidades colectivas. No pueden ir por separado, ¿no? Y al final, el sentido, la misión de la organización es lo que nos está dirigiendo, es lo que marca la dirección. ¿Sí? Y esto que os estoy compartiendo a nivel de cómo entendemos los cuidados, a veces también requiere, no es algo improvisado, requiere como revisar la cultura interna, ¿no? Y de qué manera nuestra cultura hace que el día a día también vaya marcando cómo nos relacionamos, cuáles son los valores, qué se está poniendo al centro y qué se está dejando al margen, ¿no? Y yo creo que especialmente con el voluntariado, es- estos temas son especialmente delicados, ¿no? Porque, porque sí, porque estamos trabajando con personas que de alguna manera también están poniendo una parte muy importante de sus vidas en la organización, ¿no? Y es una parte muy importante que hay que cuidar y que queremos cuidar, ¿no? ¿Cómo encontrar este equilibrio? Am, vale, voy continuando, ¿os parece? Y me paráis si... Perfecto, Blanca. Yo si hay algo en el chat también os lo introduzco. Vale, gracias. Bueno, esto es un poco teórico, creo que no me voy a parar aquí para avanzar en otra dirección, pero sí que luego lo tendréis en el material un poco de dónde viene también este término de los cuidados, que de alguna manera viene como a tener en cuenta también como la diversidad de las personas. Ya no estamos hablando tanto de tomar, de poner, de generar normas o medidas para que las personas tengamos el mismo trato y no haya abusos, sino que también introducimos una variable más y es cómo al mismo tiempo cuidamos la diversidad interna de ellas en pro también de los objetivos que queremos cumplir, pero cómo es importante tener en cuenta las casuísticas y las particularidades de esta diversidad. Sí. Am, sí. Entonces, os comparto cuáles son los ejes que os decía al principio, que hemos como enumerado los ejes de los cuidados, ¿sí? Que nos guían un poco cuando acompañamos a organizaciones. Que, que hemos añadido uno últimamente, pero pensaba que quizá como que tampoco era necesario, pero que tenía que ver con esta idea del entorno también, ¿no? De tener en cuenta cuál es la relación que la organización tiene con el entorno. Pero he decidido también, poniendo el foco en el tema del voluntariado, he decidido cómo quedarnos aquí. Y esto es un poco lo que guiará ahora los temas que iré compartiéndoos hasta ahora. Entonces, el tema de la visión, la misión y los valores que tantas veces, ¿no?, las organizaciones, como ponemos en el estatuto, están por escritos y es un poco lo que nos une o lo que nos invita a formar parte de, ¿no?
y que en muchas ocasiones están en un papel, pero a lo mejor se hicieron en su momento desde las personas fundadoras, quedaron allí. Desde aquí muchas veces decimos, vale, pero esta es como la misión de la organización, pero las personas que ahora estamos ahora implicadas, ¿nos está representando o no? Tener esta idea de irlo actualizando y de si de alguna manera representa o no, es como una parte muy importante para acabar de averiguar hasta qué punto eso que nos mueve y que nos da sentido a nivel individual está también alineado con la parte más colectiva y organizacional. Esto en términos generales, ¿no? Am, Sabéis que tienen como diferentes grados, ¿no? Una es la visión, que es hacia dónde queremos ir, ¿no? Y después vamos bajando en la estrategia de cómo conseguirlo y los valores de cómo lo queremos hacer, ¿no? Con qué valores tenemos en cuenta. Yo creo que cuando hablamos del voluntariado, el cómo es muy importante también, ¿no? Que tiene que ver con el día a día, ¿no? Am, entonces, sí, muchas veces de planes de voluntariados, ¿no? Como que hay unos objetivos, hay unos derechos y unos deberes y hay este marco inicial, pero hay también toda esta parte subjetiva de qué es lo que a mí me mueve para estar aquí, cuánto está hablando de mí, ¿no? Y cuáles son los intereses. Entonces, yo creo que hay un nivel que es muy importante de compartir, que es esta misión de por qué estamos aquí, de qué manera lo que está escrito en los papeles tiene que ver con nuestro día a día, ¿sí? Am, y que esto sea compartido, pero después hay una realidad también, ¿no? Hasta qué punto la misión, que a veces son unos objetivos como muy, a veces como inalcanzables o genéricos, mueve a las personas voluntarias también a unos objetivos que pueden ser más cotidianos, del día a día, ¿no? Y como esto, si encontramos esta congruencia, también puede estar en diálogo, ¿sí? Es simplemente poderlo nombrar y que los intereses también como más particulares puedan tener como cabida, ¿no? Am, y mucha conciencia también de cuáles son los valores que nos mueven. Ahora me viene un ejemplo en la cabeza, ¿no? De asociaciones donde he participado yo también a nivel personal, no solo acompañando a nivel técnico o profesional, ¿no? Que es algo que para mí veo que es muy común, no sé si os suena a vosotras, pero en entidades también donde la solidaridad es uno de los valores, yo me he encontrado en muchas ocasiones que hay un valor implícito que tiene que ver a veces con esta idea como de sacrificio, ¿no? Y que entre las personas, e incluyo en muchas ocasiones también como las técnicas, ¿no? Hay esta cosa de, bueno, esta cosa que está un poco inherente de decir: "Ostras, como creemos en eso que estamos haciendo, esto de alguna manera nos lleva al lugar de que tenemos que hacer esfuerzos", ¿no? Por los demás, por estos objetivos. Y estos esfuerzos que a veces queremos hacer acaban siendo una pequeña losa en la relación de las personas voluntarias. Ahora lo aterrizo un poco de qué quiero decir con esto. Pues cuando hablo de esta pequeña, losa, me refiero un poco a que bajo este criterio valor compartido del esfuerzo del sacrificio, hace que si yo en un momento determinado, de alguna manera, me he pasado, bueno, he sentido que no tenía la energía, que no era mi día, que prefería hacer otras cosas, ¿sí? Lo que pasará es que, como siento que me he pasado yo por delante y este valor no es bienvenido, me será muy difícil volver a reconectar con la asociación, porque hay veces que hay o con la organización, hay veces que hay un mensaje implícito, ¿no? De, estamos aquí y estamos haciendo un esfuerzo y y si no hacemos el esfuerzo, hay otras personas que tenemos más peso que sostener, ¿no? Y acaba siendo como una dinámica complicada en la cual si hay un día que no hago un esfuerzo, parece como menos legítimo. A lo mejor esto que estoy diciendo, os resuena más o menos, pero ha sido a modo de ejemplo, ¿no? El cómo incorporamos también que la parte individual, el cuidado individual, y no son los objetivos tampoco generales, sino a veces los objetivos más personales de por qué estoy aquí, es importante que tengan cabida, ¿no?
Me viene a la cabeza también un proyecto donde había estado participando en coordinación con servicios sociales, donde como una alternativa a los bancos de alimentos, las personas generaban era un espacio de cocina, ¿no? Donde personas, sí que personas derivadas de servicios sociales de alguna manera participaban, pero también personas, voluntarias con ir a buscar comida, elaborar recetas, después como enseñar platos y demás. Y había unos objetivos claros, ¿no? Que era como promover las redes entre personas en el territorio, generar espacios diversos de conocimiento y de ayuda mutua, hábitos de alimentación, también que las personas de alguna manera por sí mismas elaboren sus propios alimentos, ¿sí? Había toda esta serie de objetivos, pero a lo mejor entre las personas voluntarias también, pues habían, objetivos particulares como el pues la posibilidad de encontrar trabajo haciendo este voluntariado, o la posibilidad de relacionarse con personas, con otras personas, ¿no? Porque a lo mejor eran personas que estaban muy solas o así. El hecho de poder validar y de hacer compatible que unos objetivos más específicos y personales de alguna manera puedan convivir con cuáles son los objetivos más generales de este proyecto, puede ser interesante para que no haya mensajes que de alguna manera, las personas voluntarias se puedan sentir como inapropiadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo casamos? ¿Cómo tenemos este reto de poder hacer visible eso que nos une y la dirección por la que o el paraguas, ¿no?, que nos convoca, y al mismo tiempo casarlo con lo que pueden tener que ver con los intereses particulares y poder tener conversaciones sobre ello, ¿sí? Que no sea algo que de alguna manera, bueno, sin quitar que no haya líneas rojas, ¿eh? Eso no tiene nada que ver en función a derechos, deberes y acuerdos y demás, ¿no? Y otro tema que yo me he ido encontrando, así como a modo yo intento poner como con cosas como muy concretas, ¿sí? Aquí pone en la pantalla, habla de sueño alto y sueño bajo, que es a lo mejor como un término como muy técnico que hacemos nosotras, que utilizamos nosotras, ¿no? Pero cuando hablamos de la misión, convocamos personas voluntarias, mueven valores, ¿no? De que nos conectan con el sentido de la vida, con lo que nos mueve en la vida, con la ilusión, ¿sí? Y eso puede hacer que en ocasiones sea como una especie de enamoramiento, ¿sí? Que nos acercamos a un lugar con unas expectativas como muy altas, ¿sí? Y que nos dan un sentido y que nos proyectan en una dirección, ¿sí? Con lo cual las personas entran con un tipo de energía y una motivación que puede ser que inicialmente estén muy conectadas a ese sueño o esa idea inicial, pero que después lo que tiene que ver con la práctica, con el día a día, con ese cómo o los valores o qué significa aterrizar esa visión al día a día, puede hacer que en un momento dado haya una lo que llamamos el sueño bajo, que es como una pequeña una especie de caída libre, ¿sí? Cuando yo, participo en un espacio desde una motivación o desde un sueño, si veo señales después de un tiempo de que esto no es lo que esperaba inicialmente, hace que baje como de repente y que de alguna manera, sienta después como una desesperanza en relación a lo que estaba haciendo ya, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esto puede pasar, ¿sí? Para buscar los puntos intermedios en lo que puede ser la desesperanza y la activación de las expectativas altas, puede ser como interesante también para no pasar de una ilusión o de una motivación como muy activadora a pasar después a, uy, ¿no? A la desesperanza y a desaparecer. Este sería como el tema de misión, visión y valores. ¿Avanzo? Mm. No solo hablando de voluntariado, ¿no? En cualquier organización, el tema de la cohesión de las personas que trabajan juntas, entendido como la manera por la cual llegan a cumplir unos objetivos y en ocasiones como
sobrellevando los obstáculos que pueden aparecer, es como una parte como muy esencial de cualquier, organización, ¿no? Ah, y desde aquí en muchas ocasiones, ponemos el foco en cómo fomentarlo, cómo trabajarlo según la cultura y la casuística de cada organización. Am, y aquí, si ponemos el foco también en el tema del voluntariado, yo creo que es especialmente interesante, ¿no? En, en cómo buscar, cómo encontrar el equilibrio en tener estos espacios donde las personas voluntarias puedan de alguna manera compartir de manera colectiva cómo es su vivencia, ¿no? Desde el rol que toman el voluntariado, cómo más allá de su vivencia particular hay temas que seguramente son colectivos en función de las responsabilidades que tenga el día a día y darle esta visión, o momentos de temas que puedan sentirse muy sobrecargada o incapacitada para, bueno, que puedan compartir con la entidad cómo es su vivencia y su día a día, ¿no? Y esto es como muy importante y al mismo tiempo cómo hacerlo para que las necesidades también de la entidad, los ritmos y los tiempos continúen, ¿no? Entonces, ah, ¿cómo generar estos canales donde dar espacio a estas inquietudes y a las vivencias que creemos que es importante en la organización interna de la entidad, a nivel formal, para que no sea, para que no tenga que ser de manera informal ni en cualquier espacio, ¿sí? Damos por hecho, o yo doy por hecho que canalizar estas vivencias es muy importante, más allá de luego el tema de los seguimientos, feedback, ¿sí? Pero estoy hablando más de la parte vivencial, de cómo construir cohesión, de dónde poder compartir mi vivencia más particular. Si no generamos espacios formales para hacerlo, de alguna manera esta necesidad hace que se hagan únicamente de manera informal, ¿sí? Con las personas que puedo tener más alianzas, en espacios improvisados. Hay una parte súper importante de la informalidad, ¿no? Hay una parte súper importante de la informalidad para celebrar, para generar vínculo, para generar alianzas. Pero el hacerlo formalmente también es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque ayuda a alimentar, ¿no? La propia organización de la entidad para decir, vale, qué se está necesitando, qué respuestas hay que dar, porque la persona también cuando tiene experiencias difíciles o negativas, el hecho de hacerlo en un espacio formal hace que también se esté responsabilizando. No es ya una cosa que es como un mantra que se va repitiendo en cualquier lugar, sino que cuando tenemos el espacio para esto, de alguna manera yo también tomo responsabilidad de esto, ¿sí? Y porque cuando solo pasa en espacios informales, también lo que puede pasar es que se generen como relatos entre las personas que pueden tener como más alianzas, que a veces no ayudan a un relato compartido sobre cómo estamos, qué estamos necesitando, cómo nos podemos ayudar entre nosotras, ¿sí? Entonces, a formalizar estos espacios de compartir puede ayudar mucho en esta dirección. Ah, y facilitar que en espacios que no son para compartir, de alguna manera también podemos decir que no toca, ¿sí? Que estamos hablando, bueno, pues de aspectos más logísticos, de aspectos más estratégicos, de aspectos más, ¿sí? Ah, sí. Me da curiosidad un poco el saber cómo, si tenéis organizados estos espacios, también cada casuística de organización es como muy diferente, son reflexiones generales. Sí. Bueno, yo creo que este tema, que hay aquí 4 puntos, pero yo creo que es el gran tema. Y, y sí, como que yo creo que es el tema del uso del poder, de las dinámicas de discriminación. Uso mucho la palabra discriminación la usamos como muy alegremente, también como para normalizarla en el sentido de que todas las personas discriminamos, ¿sí? Y al mismo tiempo, muchas veces cuando la utilizo, también genera como impacto, ¿no?
cuando somos organizaciones que trabajamos mucho por la inclusión, desde la diversidad, desde la conciencia, ¿no? De los privilegios. Entonces, lo quiero enmarcar desde aquí, desde mi alegría por nombrarlo, que tiene que ver con asumir que constantemente podemos estar discriminando, ¿sí? Y no significa que seamos personas, em, sino que todos lo hacemos, ¿no? Y es desde aquí que usamos esta palabra. Yo creo que es un tema como súper central, ¿no? Que al final tiene que ver en cómo nos sentimos, mm, cómo nos sentimos de vistas las personas, cómo nos sentimos de escuchadas, cómo vemos y cómo escuchamos, ¿no? Am, Cuando hablamos de poder, también es una palabra que tiene mucha fuerza y que muchas personas en ocasiones intentamos evitar, y por eso con conciencia también la he puesto como en el título, ¿sí? Porque, bueno, cuando digo nosotras o la cooperativa, sí que es verdad que todas las personas que somos facilitadoras en nuestra cooperativa hemos recibido una formación que se llama trabajo de procesos, ¿sí? Y hago referencias un poco a esta mirada. Y dentro de esta mirada hay una persona que ha escrito mucho sobre temas de poder y relaciones de poder que se llama Julie Diamond y que para nosotras es como una inspiración, pues es muy inspiradora y que habla simplemente de poder como la capacidad de incidir en el entorno, ¿sí? Entonces, lógicamente, en una organización hay un tipo de poder que es formal y que tiene que ver con el rol que yo tengo, con la estructura, ¿no? Con la capacidad de incidir a este nivel. Y también hay muchos otros tipos de poderes que tiene que ver con, a nivel social, el colectivo al que puedo pertenecer, a la capacidad que tengo yo de gestionar o no emociones, cuánto conozco la cultura de la organización, cuánto tiempo llevo, sí, hay muchos otros aspectos. Entonces, el poder tener conciencia de cómo la estructura o la organización más formal y también las dinámicas de poder más informal operan en la organización es para nosotros como un tema muy clave de procesos, bueno, que podemos acompañar a nivel de dificultades de relación, de dinámicas de conflicto, etcétera. Yo creo que es como muy central y yo diría que en el tema del voluntariado es un tema que puede ser como también como muy interesante, revisar o poner el foco también en lo que tiene que ver el rol técnico y el rol de las personas voluntarias, que es el que se activa, que es el que pasa aquí, ¿no? Y al final, me estoy refiriendo a un poco a esta cosa de poner conciencia de cuánto está alineado el cómo yo me siento cuando llego a una organización, si me siento más o menos pequeña, si me siento que de alguna manera, estoy segura que si os hablo de estas señales, a todas y a todos os resuenan en algún momento, ¿no? O sea, si me siento que, que cuando estoy en un grupo, aquello que quiero decir o que digo tiene que ser filtrado porque a lo mejor es incorrecto, entonces me da más miedo como poder opinar, poder dar mi opinión, o noto mi cuerpo tenso, si estoy en un momento como casi una parte de mí quisiera salir por la puerta, ¿no? Con cierta sensación de que el resto de las personas sí que las veo como más cómodas, con lo cual tengo tendencia también a como ser como más, am, me sale, ¿cómo diría? A validar lo que dicen las otras personas, ¿no? Después a lo mejor me marcho por la puerta y lo que me pasa es que me vienen ideas de, ostras, diría esto, diría lo otro, sí, daría opiniones que no van a lo mejor tan en la corriente de lo que ha salido, pero en según qué momentos o en qué contextos puede ser que yo esté teniendo como estas señales que nosotras llamamos como de señales o que me dan pistas de bajo rango, y es que hace que yo me sienta como más pequeña en ese momento, ¿sí? Y al mismo tiempo podemos hablar de señales de alto rango, que lo curioso de esto de las señales de alto rango o de la gran dificultad es que no es que estemos sintiendo, wow, qué bien hablo, qué bien se me escucha,
sino que de alguna manera lo que nos está pasando es que estamos cómodas, ¿sí? Es que estamos, entre comillas, normales. Cuando estamos en una situación con más capacidad de incidencia o con más poder, no hay señales. Es como que, bueno, podemos compartir en el momento, si lo decimos, lo que, nuestra opinión, lo que nos pasa por la cabeza, y la tendencia también es esperar que las otras personas también lo puedan hacer, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos como la relación entre alto y bajo rango, que constantemente es cambiante. Yo no soy, no es que yo sea permanentemente una persona de alto rango o una persona de bajo rango. Según el contexto y las circunstancias, hacen que yo me coloque en una posición de más rango o de menos rango. Y lo habitual, además, es que esté poco identificada cuando yo estoy con una posición de bajo rango, ¿sí? Perdón, de alto, porque no hay señales, ¿sí? Y aquí vuelvo a repetir, la parte interesante es, vale, ¿y cuánto mi vivencia interna tiene que ver en cómo soy vista? ¿Sí? Esto es lo que marca bastante como la dinámica de la relación. Y aquí es muy importante esta conciencia de, vale, yo estoy en una situación de comodidad. Si, si hacemos como una diferenciación de qué es lo que nos da o nos quita según el momento, rango, ¿sí? Sé que habría todo un eje que tiene que ver con el nivel social y que viene a representar todos aquellos valores que la sociedad otorga, ¿sí? Y que hace que a priori mi punto de partida pueda estar en un lugar más céntrico o un lugar más al margen, y esto es algo externo que no tiene que ver conmigo y que son todos estos ejes que hablamos de los ejes de discriminación, ¿sí? Y que serían, pues, la edad, el origen, el color de la piel, el aspecto físico, la identidad de género, la orientación del deseo, la salud, etcétera, 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 ¿sí? Que son todos estos aspectos sociales. Pero después también tenemos la parte contextual, ¿sí? Que puede ser formal, que es la que decía, yo soy técnica a lo mejor de proyectos, y eso hace que tenga capacidad de incidencia sobre otras personas o de decisión. O yo soy voluntaria y eso me coloca en un lugar determinado, ¿sí? Eso es a nivel formal, pero puede ser a nivel informal. ¿Cuánto tiempo llevo yo en la organización, en la fundación, en la asociación? Cómo de alguna manera estos valores de los que hablo también tienen que ver con mi manera de estar en el mundo, cómo conozco los códigos de la entidad, si soy más o menos histórica, si tengo personas con capacidad de incidencia, que de alguna manera tengo alianzas o no con ellas, ¿sí? Todo esto hace que yo sea vista de una determinada manera y que también me pueda sentir de una determinada manera. Y a veces eso está muy desequilibrado, ¿sí? Y os pongo un ejemplo de la importancia del equilibrio. Yo ahora, digamos que a nivel contextual o estructural, yo tengo como un rango, porque soy formadora, y se supone que, se supone o a priori que yo tengo cosas a compartir que pueden resultar interesantes y que tengo un conocimiento que por eso se me ha llamado, ¿sí? Luego ya se verá, pero se supone que es así. Y además tengo la capacidad de decidir de qué vamos a hablar, cuánto tiempo dedicaremos a cada tema, con lo cual yo ahora mismo tengo un rango contextual a, a nivel estructural importante, ¿sí? Ah, si yo, por lo que sea, me comienzo a sentir como pequeñita, porque mi vivencia es que se me activan inseguridades que tienen que ver con aspecto social o de género o de clase social o de lo que sea, que eso tiene que ver con mi trayectoria personal, y empiezo a notar en mí como estas señales de bajo rango,
puede pasar que yo me olvide del rango alto que yo tengo como formadora. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que sin darme cuenta me puedo poner un poco a la defensiva porque vea que las personas que están al otro lado, me puedan estar juzgando, sí, puedan entonces entro a un nivel donde puedo, de alguna manera, olvidarme de este rango alto que yo tengo. Entonces, a lo mejor, sí, me puedo poner a la defensiva, puedo acabar antes, puedo no preguntar o no estar atenta de qué se necesita al otro lado, porque estoy muy identificada con el bajo rango. ¿Sí? Cuando nos identificamos con el bajo rango, entramos en un estado que de alguna manera olvidamos cómo sí que podemos impactar a las otras personas. Am, si yo tengo un rol técnico, am, a lo mejor en ocasiones, a ver, ¿cómo hacerlo? No quiero hacer, estoy como queriendo meter, puntillas, ¿sí? A modo de ejemplo, si quiero aterrizarlo en el tema del voluntariado y los roles técnicos, que me parece como súper apasionante la relación entre estos 2 roles. Am, Porque yo, mi experiencia, y me podríais decir lo contrario, pero a priori diría que el rol técnico, las personas técnicas dentro de una entidad, por una parte están liberadas y tienen la posibilidad de estar más horas en contacto con la entidad, con la información, lo que pasa, y además han sido contractadas por un conocimiento técnico que se supone que tienen, eso a vistas de la persona voluntaria los coloca ya en un lugar determinado, ¿sí? La persona voluntaria, ah, también puede tener mucha capacidad de incidencia, ¿sí? Porque está haciendo una acción directa determinada, porque los proyectos pueden estar, en parte en manos de las personas y pueden hacer que funcionen o no. O porque como no son remuneradas, de alguna manera, puedan también como, am, bueno, tener esta capacidad de traer un poco su sí, bueno, su vivencia o su estado del momento, sí. Quiero decir que cada persona tiene su tipo de rango, ¿m? Y y aquí es como muy interesante, ¿no? El poner conciencia de qué está pasando en aquel momento y cómo soy vista, cómo me siento y cómo es la relación que se está generando desde aquí. ¿Mm? Am, y por eso desde aquí creemos que es muy importante como poner mucho el foco en eso que sí que más allá del momento nos llevamos en la mochila y tiene que ver con la conexión con el poder personal, que se puede trabajar también acompañando a las personas voluntarias, que puede ser como muy importante, y, y también con aquellos aspectos, que esto lo hacéis mucho en las organizaciones también, ¿no? Que tienen que ver con capacitar la experiencia. En ocasiones hay temas concretos que me hacen sentirme insegura porque no conozco. Esto sí que está en mis manos, como capacitarme, poderlo aprender. Y después todo lo que tiene que ver con la conexión con el poder personal, ¿sí? Am, sí, si yo estoy como muy identificada con mi bajo rango a nivel social, hay una parte de cómo yo impacto como persona que muchas veces estoy obviando. Entonces, generar espacios donde las personas voluntarias, eh, digo voluntarias, pero sería cualquier persona, puedan ser conscientes también de cómo a nivel personal inciden en la organización, en las personas técnicas y en otros roles de la organización, es como muy interesante también. ¿Mm? Y con esto quiero decir que poner conciencia un poco de cuál es el rango que sí que tenemos a nivel formal o a nivel informal, no es para hacer ver que no existe, sino todo lo contrario, es para ponerlo como al servicio, ¿sí? Si estamos conectadas con nuestro poder personal,
o no estamos en contra tampoco de por el rol formal que tenemos en una organización, la capacidad que tenemos también de poder tomar decisiones sobre la vida de las otras personas. Esto lo tenemos como también que no estamos no estar en contra, ¿sí? Porque entonces no lo haremos de manera congruente. Ah, lo intento explicar así de una manera simplificada, porque creo que es como una parte como muy grande, en lo que tiene que ver con las relaciones, en cualquier organización, en cualquier grupo y especialmente también ahora, como quería poner el foco es con, con lo que es la relación del rol más técnico y el rol como voluntario, ¿no? Y acabo de mirar el reloj y veo que son las 7 menos 5. Me he parado bastante en este tema y lo que haré ahora es como acabar de enumerar los ejes que me quedan, ¿sí? Vale, entonces, enumero títulos, ¿sí? Los cuidados y el conflicto. ¿Qué cultura tiene la organización también para resolver conflictos? ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas que se han marchado enfadadas, por decirlo así? ¿Están representando como discursos o voces que no se han procesado y que de alguna manera después vuelven en nombre de un histórico o en nombre de otras personas? La importancia también de estar atentas a señales que tienen que ver con el conflicto y el malestar para que formen también esto parte de la organización, sí. Todo lo que decía al principio de a nivel plan de voluntariado, toda la estructura que se crea es fundamental, ¿no? O sea, cómo son los procesos de entrada, cómo son los procesos de salida, que las personas tengan claras cuáles son sus funciones, que se pueda realizar como un seguimiento, todos estos aspectos que sí que generan un marco, no los quería dejar fuera y no los quería obviar, ¿no? Todos estos aspectos más técnicos que seguro que conocéis, pero que si no se cuidan, ¿no? El acceso a la información, la claridad de toma de las decisiones, todos estos son los aspectos que son muy importantes también. Quedan 2 que digo el titular, ¿sí? El feedback y los sistemas de retroalimentación. Cómo de alguna manera el hecho de querer también como, o sea, lo importante que es celebrar, apreciar el trabajo que se hace desde el voluntariado, ¿sí? Esto es importantísimo, pero al mismo tiempo, cómo de importante también es tener el poder dar feedback crítico, puntos de mejora, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la cultura que podemos tener integrada en relación a cómo nos relacionamos con el error. Cómo establecemos también estos espacios de valorar en qué necesitamos capacitarnos, qué podríamos haber hecho diferente, no solo de celebrar. Y que no se espera a que pasen cosas para poderlo decir, sino integrarlo también en la organización interna, sí. Y lo último que hablaría ahora sería todo el tema bueno, de si tenemos una cultura, un funcionamiento donde normalizamos el estrés, ¿sí? ¿Cómo sistematizamos las cargas de trabajo? ¿Cómo, aunque haya momentos de mucho estrés o de mucha carga, velamos para que no sea de manera continuada? ¿Cuánto ponemos el foco en las cargas de trabajo y en sistematizarlas también a veces para objetivar como las vivencias de las personas, ¿no? Que muchas veces es un elemento de tensión de siempre somos 4, siempre somos los mismos, los otros se cuelgan, ¿sí? Entonces, sistematizar todo este tema de las cargas y no normalizar el estrés puede ser como una parte también como muy importante. He hecho ahora una carrerilla final porque me he querido parar mucho en esta cosa más filosófica del poder, pero que creo que puede ser como muy clave. Y dejo de compartir. Perfecto, Blanca, muchas gracias. Mm, Nada, estamos ya bastante en hora, pero agradecerte este espacio, que han salido cosas muy interesantes y muy chula también la reflexión que hacías al inicio ¿no? de los círculos donde se ubicaban las personas, ¿no? que estaban en nuestra entidad, porque muchas veces ¿no? hay entidades que nos comentan esto, ¿no? Como cómo conseguimos voluntarios, pero cómo conseguimos que estos voluntarios formen parte también de la comunidad, ¿no? Y como reflexión previa para poder seguir trabajando, me parecía súper interesante mm, aquel marco que nos presentabas al inicio. mm. Em,
Nada, no sé si alguno de los participantes tiene alguna aportación, alguna reflexión rápida, así antes de dar por finalizado el espacio, por oír un poquito también, Sí, nada, por oíros un sí, poco antes entiendo que de despedirnos. las horas y el bombardeo de información, ¿no? Que uno, pero sí, yo contenta también si hay alguna titular, frase o... Hola, buenas tardes. Hola. Hola María. ¿Qué tal? Perdón, porque tengo la señal muy débil, se me fue antes y me quedó ahí congelada la imagen en algún momento, pero bueno, bien. Bueno, agradecer a Alba, bueno, a Volunteca, las formaciones que planteáis, a Blanca. Bueno, yo resaltaría muchas cosas, pero es verdad que la parte interesante ahora, quizás por el momento de la asociación, hablaba sobre los valores, la misión, la visión y lo complejo que es aterrizar eso en el día a día, en la parte de evidencia práctica y sobre todo gente en la entidad que a lo mejor no estuvo en ese proceso pues de reflexión y quizás nosotros estamos en ese momento ya no solo con los voluntarios, sino a nivel general con, con el personal y bueno, me parece algo interesante de ver cómo de alguna manera la ética de los cuidados también, que es algo sobre lo que tengo eh, hablado y no sé si Xavier Echeverría, que seguramente lo conocéis. Yo no, No lo conoces, pues no. bueno, es una persona muy culta, muy interesante y aparte una persona que habla mucho sobre la ética de los cuidados y aún hace poco Mm, estuve en Cádiz y él lo explica también de una manera, bueno, súper didáctica y muy interesante. Digo, por si, ajá. o sea, por si quieres, bueno, que yo sepas vasco, pero ya digo, es una persona mayor que ya tiene un bagaje también en este tipo de temas y la verdad es que es muy interesante. O sea que bueno, agradeceros eso y nos viene muy bien tener así en mente cosas y reflexiones de las que Mm, has hecho, pues que nos pueden ayudar también. O sea que muchas mm, gracias. gracias. Sí, todo un reto, ¿eh? El abrir el proceso de actualizar misión y visión, que el proceso en sí Sí, mismo a veces ya es, ¿no? Parte. claro, claro. Y hay veces que comenzar de cero es como, bueno, hablaría, ¿no? La mente, hay veces que puede ser un poco paralizante decir, vale, pero ¿qué hacemos? Y ay, el comenzar con una página en blanco, a veces es mejor a veces el decir qué estamos haciendo ya y cómo, que no decir cuál es mi visión desde cero, porque a veces hay congelación. Esto un poco de acompañar procesos de este tipo, no sé si es útil, Mm. ah, pero gracias. Pues nada, muchísimas gracias porque esta última semana, ¿no? Antes de vacaciones es un poco, ¿no? Como todo se tiene que cerrar y son fechas complicadas, pero gracias por asistir. Y solo recordaros que mañana hay otro webinar de la Volunteca a la misma hora, a las 6, dedicado a transformación digital y pensado un poco para todos los públicos, que no os dé miedo, ¿no? Este concepto de transformación digital, porque la idea es poderlo acercar a las organizaciones y que sea también como un proceso, ¿no? de aprendizaje compartido. Así que os animo a asistir mañana con Pedro Álvarez y gracias Blanca por facilitarnos este A espacio. vosotras. Adiós, buenas tardes. Ven. Chao.